quiero presentarte un vídeo un poco distinto, ya que la solución de la avería la darás tú en los comentarios. Y agradezco precisamente esa intervención. Quiero hacer un vídeo un poco más interactivo. Bueno, esa es la radio. La radio es una radio Radialba, marca francesa, y que no tenemos su esquema. Tenemos esquemas aproximados, pero no el de esta radio. Ahí tenemos la bobina de antena, la osciladora mezcladora, la lámpara ahí, la de salida, a su derecha la detectora, y esa es la de frecuencia intermedia. Las lámparas son muy normales, son UCH41, UAF42, UAF42, UL41 y UY41. Mira ese detalle, ese es el transformador, digamos, usado un filtro en pi muy original que también veremos, pero como estaban abiertos anteriormente a ser comprada, alguien ya había cambiado y puesto esa resistencia en paralelo con el filtro, ya que el filtro está abierto. Además es una radio mona, es una radio de tamaño adecuado, bastante bien construida. Verás que tiene secciones para onda media y onda corta, lo que es el condensador variable, lo hace más preciso. Tiene dos ondas de corta, media y larga. Este es un esquema que es una aproximación de la realidad, pero que muchas cosas que quedan ahí reflejadas las tiene la radio. La primera que quiero comentar es ese rectángulo de color azul claro que está justo al lado de la toma de corriente alterna. Como verás, son dos interruptores que en la realidad son dos cuchillas que dan contacto y dejan pasar la corriente alterna. Yo no conozco para qué está puesto eso. Si alguien sabe para qué está, porque son posibles fallos por no hacer buen contacto esas cuchillas, y su función puede ser suplida simplemente con desconectar el receptor de la corriente alterna. Si seguimos hacia arriba, vemos un poquito hacia la derecha un rectángulo de color violeta que tiene dos interruptores. Yo me supongo que esos dos interruptores son un interruptor doble del potenciómetro, pero el caso concreto de la radio no tiene más que un interruptor, no dos como ahí figura. Y luego puedes ver que en el esquema se ha representado una línea negra que puede dar lugar a equivocación, creyendo que eso es masa. Es positivo, y lo curioso que tiene es que los condensadores electrolíticos se unen por positivo, haciendo el filtro en pi por negativo. Verás que hay ese transformador, el que te dije que estaba abierto, o similar, porque aquí parece que este tiene 3 tomas y aquel solamente tiene 2 tomas, digamos, está intercalado entre lo que puede ser masas, es decir, entre lo que puede ser más los 0 voltios, no está puesto entre los positivos. Eso es otra rareza, otra extrañeza que tiene esta radio. Y ya creo que como cosas extrañas, solamente señalarte que en la realidad el transformador de salida del altavoz, su primario, tiene 2 devanados. Aquí su primario es más tradicional, pero sí que es verdad que en este esquema, que ya digo no corresponde con la radio que yo tengo, hay una realimentación del secundario del altavoz hacia el receptor. En el caso concreto de la radio que luego te voy a mostrar, o la que te he mostrado, pero luego te mostraré cómo, en más detalle cómo está funcionando, en ese caso el transformador de salida tiene 2 devanados. En el primario, las lámparas del receptor son como rectificadora UY41 o UY42. La diferencia está, y lo puedes ver en el esquema, que el fabricante por supuesto recomienda cuando está puesto a 220 voltios usar la UY41. ¿Y por qué? Tú puedes ver, comparando las características, que tiene y aguanta más tensión la UY41, y te he señalado con un círculo la corriente de filamento y la caída de tensión que hay en ese filamento. Como lámpara de sintonía, de oscilador local, conversora mezcladora, es la UCH41, que lógicamente, como todas están en serie, tienen la misma corriente de filamento, que es 0,1 amperios, y la caída de tensión que le corresponde por ser una UCH41. Como lámpara amplificadora de frecuencia intermedia lleva una UAF41, y como lámpara detectora y preamplificadora de baja
frecuencia lleva otra UAF41. Y ya por último, como lámpara de salida, es decir, como amplificadora de baja frecuencia, lleva una UL41. Esta radio admite varias tensiones de entradas, incluida los 220 voltios. Lo que te he representado en azul es precisamente el camino de la corriente eléctrica para los filamentos. Como puedes ver, tiene dos resistencias de absorción, una de 800 ohmios y otra de 400, constituida por dos de 200 en serie, ya que el punto medio lo aprovecha para otras tensiones. Entonces, simplemente cambiando esa resistencia de absorción, tenemos la capacidad de ponerla a funcionar a distintas tensiones. Ya he hablado en otros vídeos el cálculo de la resistencia de absorción, pero como es un tema que gusta, no me importa el volverlo a comentar aquí. Puedes ver cómo cuando fluye la corriente de 0,1 amperios puesto a 220 voltios, hay una caída de 800 ohmios por 0,1 amperios, es decir, de 80 voltios en la resistencia de 800 ohmios. Y después, en la de 200 más 200, pues hay 20 más 20. Luego estamos provocando una caída de tensión de 80 más 20 más 20, es decir, de 120 voltios por el hecho de pasar la corriente. Después, esa corriente fluye o pasa por las dos bombillitas de 4,5 voltios, luego tengo ahí una caída de 9 voltios y después pasa por toda la serie de filamentos, que como ves, cada uno de ellos tiene una caída particular, una caída distinta en los extremos de su filamento, que es lo que confiere las características de las lámparas. Si no hubiera habido la resistencia de absorción, admite hasta 124,2 voltios. Hay que tener precaución con la potencia de las resistencias. La potencia de la resistencia es el voltaje en sus extremos por la intensidad que lo atraviesa. Por lo tanto, tenemos en la de 800 ohmios son 80 voltios por 0,1, estamos hablando de 8 vatios. Como ves, también hay un frenado de la tensión que va a la placa de la rectificadora. Bueno, es normal, porque estamos trabajando a 220, pues la cosa es que le hacemos ahí un frenado, sabiendo que la máxima intensidad que más o menos va a trabajar esa rectificadora es 0,1 amperios, le voy a hacer un frenado de 50 voltios. Para ello lo que usaré es una resistencia de 500 ohmios. Y la potencia necesaria para esa resistencia es los voltios que caen, como he dicho anteriormente, 50 por la intensidad máxima que lo va a atravesar, 0,1, estamos hablando de 5 vatios. Conociendo ya el receptor y sus peculiaridades, me gustaría que lo escuches para que pienses cuál puede ser su avería, su anomalía. 913090233. Pública. En abierto, ¿no? Por ejemplo, Ahora ya se ha arreglado y quiero que veas las diferencias. Bien, es cierto que al principio parece que no se ha arreglado, pero tú sigue escuchando. Igual. Ecuador te necesita para volver a latir. Entra en rtv.es/. 30 goles para el Barça, 24 para... Bueno, se han abierto para el que la... Penalti, Vera, el delantero haciendo de central. Sus propias sedes. En esa la toque del conjunto berciano, va a ir al suelo ante la entrada de Oyer. Dice el colegiado que es falta a favor de Osasuna, que retuvo el balón con las manos el jugador de la Ponferradina.
me gustaría tu colaboración y que me indiques cuál crees tú que ha sido la avería o qué avería tenía este receptor. Espero tus comentarios en el vídeo. Muchas gracias.